Continuamos en el libro de 1 Corintios, capítulo 5. Amén. Amén. 1 Corintios 5. Ahora el apóstol o el enviado Saulo va a entrar en otro tema en cuanto a otra situación que estaba ocurriendo en la congregación de Corinto. Amén. Y ya tiene que ver con el pecado que se estaba cometiendo allí y cómo las palabras que Dios leímos esta mañana, el capítulo 4, cómo el favoritismo trae consecuencias de tal manera que no permite que haya unidad, hace que el poder discernir se nuble y entonces no se pueda actuar en unidad para resolver o para poder tratar una situación que se presenta dentro de la congregación, porque unos defienden una cosa, otros defienden otra, entonces realmente a veces no hay unidad para corregir un pecado o una situación que se presenta. Amén. Que es lo que Saulo va a tratar acá, como ese favoritismo, como esa desunión que había dentro de la congregación, como ese conflicto que había entre ellos, les estaba impidiendo realmente ocuparse de lo que realmente era importante. Amén. Dice, capítulo 5, versículo 1, dice: por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Amén. Claramente dentro del mundo hay mucho pecado y hay mucho comportamiento equivocado en cuanto a la escritura, pero hay cosas que dentro de la congregación pues no se permiten, y cuando algo ocurre dentro de una congregación que ni aún en el mundo se hace, pues claramente es mucho más abominable, es mucho más condenable. Amén. Ahora, ¿cuál era el pecado que se estaba cometiendo allí? Pablo llama fornicación al acto de que un hombre había decidido convivir o casarse con la que había sido esposa de su padre. Claramente no era su madre, ¿verdad? Sino que parece que era una madrastra, una segunda esposa que el padre había tenido, y entonces él decide tomarla a ella como esposa. ¿Dónde encontramos nosotros en la escritura de que esto es pecado delante de Dios? Levítico 20. Que no se puede tomar a aquella que fue mujer, que un hijo no puede tomar a la mujer de su padre como su propia esposa. Vamos al libro de Levíticos, Levítico capítulo 20. Versículo 11. Libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 11. Dice: el que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos serán muertos irremisiblemente, y su propia sangre recaerá sobre ellos. Y aquí claramente uno puede ver de que la ley moral, o la ley que Dios dio para el pueblo de Israel, sigue vigente para aquel que la transgrede, para aquel que viola el mandamiento. Amén. Dice que que no estamos bajo la ley, pero es para aquel que no transgrede la ley. Pero si alguien dice, si vivimos por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Pero si transgredimos la ley, entonces caemos bajo la ley. Amén.
Y esto para entender bien, porque hay quienes defienden algo de la ley, otros dicen que está abolida, otros que está vigente. Y en realidad lo que hay que comprender es que la ley está vigente para el pecador. ¿Para quién es la ley? Para los homicidas, para los parricidas, para los violadores, ¿verdad? Para todo el que viola y transgrede la ley está vigente. Pero para aquel que vive por el Espíritu, claramente no está bajo la ley porque no transgrede la ley. Pero una vez que uno transgrede la ley, entonces cae bajo la ley. Y esto para entender también el que algunos abusan o malinterpretan la gracia, ¿verdad? Que creen porque vivimos en la gracia del Mesías, entonces ahora podemos transgredir la ley, podemos transgredir los mandamientos. No es eso el mensaje. El mensaje es que fuimos libertados del poder del pecado para no pecar, para no estar transgrediendo. Pero si transgredimos y vivimos conforme a la carne, entonces estamos bajo la ley, bajo la Torah. Amén, porque la ley nos condena, la ley nos acusa. Amén. Y Saulo está haciendo eso aquí. Saulo está yendo a una congregación que ha sido redimida por la gracia del Mesías, que han sido justificados por la gracia del Mesías, y está trayendo que a este hombre, claramente, que ellos están permitiendo que haya dentro de ellos algo que no se puede aceptar, y es que este hombre no es espiritual, sino que es carnal, porque está transgrediendo la Torah, está transgrediendo el mandamiento, está dejando llevar por el deseo carnal. Puede ser que la esposa de su padre era joven, era muy bella, y entonces él se dejó mover. La escritura no nos da la razón de por qué él llegó a hacer esto, pero podemos suponer de que fue que era joven, era hermosa, y él quiso llegarse a ella, amén, vivir con ella, amén, y se dejó mover por los apetitos de la carne y los deseos de la carne, y terminó transgrediendo el mandamiento. Y el problema era que la congregación, por estar en desunión, por haber ese conflicto de favoritismo dentro de la congregación, entonces no se fijaban en lo que estaba ocurriendo dentro de la congregación. Amén. Ahora, también es importante decir que la Escritura dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿verdad? Hubo alguien de los patriarcas que cometió este delito. ¿Recuerdan? El primogénito de Jacob, cómo él llegó a acostarse con una de las esposas de su padre, ¿verdad? Y claramente por eso le produjo que perdiera la primogenitura. Pero a él no se le culpó de haber violado la Torá, porque no había esa Torá escrita para ellos. Amén. Y esto es bueno entenderlo, porque claramente vemos que hay quienes defienden que la Torá viene desde antes de Moisés. No, había cosas que, aunque eran culturalmente, estaban mal vistas y no eran permitidas, no había una ley escrita para ello, porque entonces a Rubén le hubiera costado ¿qué? La muerte, porque ¿qué dice el mandamiento? El que se llegara a la esposa de su padre, ambos morirán. Amén. Claramente ni Rubén ni a la mujer de Jacob se les ejecutó por ese pecado. Amén. Entonces lo que hay que entender es que realmente hubo cosas que vivieron antes de la ley y que aunque eran pecado, no se juzgaron como pecado por cuanto no había una ley que especificara el delito, pero sí claramente se entendía que estaba mal. Amén. Por eso es que Jacob decide quitarle la primogenitura a su hijo Rubén. Amén. Hoy en día, aunque un creyente que ha sido liberado del poder del pecado no vive bajo la ley, en el sentido de que no sigue hacer esto, no hacer aquello, el hecho de que si él comete un delito, entonces claramente la ley lo va a condenar. Ahora claramente vemos que aquí tampoco Pablo establece la muerte para él ni para ella, que es el delito, ¿verdad?, de la ley. ¿Cuál era el castigo de la ley? Que los dos murieran. Amén.
Ahora vemos que Saulo, vamos a ver cómo Saulo determina eso. ¿Qué va a pasar con este hombre y con esta mujer? Amén. Dice, y vosotros estáis engreídos y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado del medio de vosotros el que hizo esta acción. Ahora, ¿cómo es quitarlo del medio? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Porque para no permitir que una persona que claramente lo que está claro es que este hombre no estaba dispuesto a cambiar, no estaba dispuesto a corregirse, sino que quería seguir en la conducta de vivir con esta mujer, cosa que no podía hacer. Amén. Dice, porque yo en verdad, versículo 3 de 1 Corintios 5, 3, porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. ¿En qué sentido lo va a juzgar? Recuerden que antes dijo él que no juzguemos nada antes de tiempo. ¿Y cómo entendemos ahora de que él juzga ahora a esta persona? Porque es un acto que es físico, que es papá, se ve lo que está ocurriendo, por lo tanto no se puede negar. Hay hechos. Claro, hay hechos que comprueban lo que está ocurriendo. Amén. Ahora, ¿en qué sentido lo juzga? En que claramente su comportamiento no es el apropiado para un creyente, ni mucho menos es beneficioso para la congregación. Luego dice, en el nombre del Señor Jesús, versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y aquí lo que se busca es la ley establecida que debía morir, ¿verdad? Saulo no toma la ley para cumplirla tal como está escrita, ¿verdad? Sino que toma es el hecho de que lo que debe suceder es que la persona se le quite la protección que tiene. Cuando una persona viene y confiesa a Yeshua el Mesías como su Señor y entra en el nuevo pacto que el Padre ha establecido a través de la gracia en Yeshua el Mesías, claramente esa persona entra bajo la protección de Dios. Amén. Y va a estar protegido mientras camine conforme a la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa si la persona empieza a... ¿Recuerdan lo que pasó con Judas? Esto también lo vemos en Judas, ¿verdad? Cuando Judas era discípulo del Señor y seguía al Señor hasta que el día que decidió que entregarlo. ¿Y cómo fue que el Señor obró con él? No lo mató, ¿verdad? Pero sí, en el día de la cena, dice que tomó pan y lo mojó y se lo entregó a él. Y en el momento que se lo entrega, entonces, dice que Satanás entró en Judas, amén, y fue entregado a Satanás para que quitarle la protección. Lo que el Señor hizo fue que quitarle su protección. Satanás no podía tocarlo o hacerle daño sin la voluntad del Señor. Una cosa es, fíjense bien, una cosa es que Satanás no pueda hacerle daño a alguien, y esto también lo tenemos en el caso de Job, ¿se acuerdan? Satanás no puede hacerle daño a alguien que está bajo la protección de Dios, a menos que Dios lo permita. Y hay dos razones por las que Dios lo puede permitir. Pero lo que Satanás no puede hacer a alguien que está bajo la protección de Dios es quitarle la vida, pero sí puede afectarle. Y puede afectarle de dos maneras. Una es infligiéndole dolor, aflicción en su cuerpo. No puede matarlo, pero sí puede infligirle ¿qué? Dolor o aflicción o sufrimiento, como pasó con Job, tanto material o físicamente o emocionalmente. Pero ¿es para qué? Para prueba de la fe de la persona, ¿verdad? Y luego la otra forma en que Satanás puede tocar a otra persona no es haciéndole daño, sino tentándole. Dios permite
que Satanás pueda tentar a alguien que está bajo su protección, bajo su pacto. Amén. Porque también es una forma de ¿qué? De prueba. Si va a resistir la tentación o va a ceder ante la tentación. Una vez que la persona se deja tentar, una vez que el creyente ceda a los deseos de la carne y empieza a vivir, a practicar el pecado nuevamente, entonces claramente hay una forma de obrar con él, y es quitarle la protección. Yeshua le quitó la protección a Judas, y entonces Satanás pudo ¿qué? Ya entrar directamente en él para causarle el daño que quería causarle. Y en este caso Pablo, siguiendo al Mesías, obra de la misma manera. Decide que entonces que esta persona sea juzgada, quitándole la protección del pacto, sacándolo de la congregación, y que entonces quede bajo la mano del enemigo. ¿Cómo el enemigo va a obrar? Solo Dios sabe cómo lo va a tratar, pero la intención no es que él se condene, se pierda. Puede ser que sufra físicamente o mentalmente o emocionalmente o materialmente, pero la intención de ese sufrimiento, de entregarlo al enemigo, no es que él se condene, sino que a través del sufrimiento que se le inflige, él pueda arrepentirse y entonces sea salvo en el día del Señor. Amén. Por eso hay que entenderlo bien, porque a veces creemos que el hecho de que una persona sea, hay un término que se usa religiosamente, y es el hecho de excomulgar a alguien de la congregación. Amén. O sea, excomulgar es sacarlo de la comunión con la congregación, con los santos. Amén. Y eso pues da lugar a que el enemigo pueda obrar en esa persona. Casi no se ve mucho en las congregaciones, casi no se ve, casi no se oye de que a alguien lo hayan excomulgado porque está practicando pecado. Tristemente es una cosa que está mal. Dentro de las congregaciones hay personas que están practicando pecado y se les deja. Amén. Se les permite. Y eso trae un gran daño a la congregación, porque eso hace que otros se vean tentados a decir, bueno, pero si a este vive así y no le dicen nada y está aquí con nosotros todavía y come con nosotros y todo esto, entonces pues yo también lo puedo hacer. ¿Qué me van a decir? Y pueden llegar a equivocarse y a concluir de que Dios permite eso, que eso está bien para con Dios, cuando no saben que realmente es una mala acción de los líderes que no asumen su responsabilidad. Recuerden que parte de la fidelidad del líder o del siervo para con Dios es que asuma su responsabilidad de cuidar el rebaño, de proteger al rebaño. Amén. Pero a veces por querer agradar a los hombres o por no querer confrontaciones, entonces se dan estas cosas así, y las congregaciones, las iglesias están llenas de gente que anda pecando todo el tiempo. Amén. Luego dice, fíjense que aquí no se habla de que se les pida que se arrepientan ni nada de eso. Realmente ya eso cuando Saulo decide tomar la decisión de juzgarlo y de excomulgarlo, es porque ya ese proceso pasó. Ya él le han dicho algo y él no quiso corregirse. Y al que no se corrige, entonces no hay que... Por eso las congregaciones es bueno cuando todos nos conocemos y todos nos podemos ver, porque en una congregación, cuando es demasiado grande, es muy difícil saber quién es quién y en qué anda cada quien. Amén. Las congregaciones realmente eran en las casas, eran pequeñas, para que así ellos se cuidaban, no tanto no es de vigilarse, sino de cuidarse, de cuidarnos unos a otros. Amén. Y de exhortarnos unos a otros y de amonestarnos unos a otros si vemos que algo no está correcto, no está bien. Amén. Entonces vemos que dice, el tal se ha entregado a Satanás para la ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, Saulo tiene la esperanza de que la persona pueda proceder al arrepentimiento por medio de la aflicción o el sufrimiento, y entonces pueda su espíritu, su alma salvarse, aunque tenga que sufrir la aflicción que tenga que sufrir. Amén. Ahora queda claro que
esto de que la ley está abolida o que la ley está vigente, esto no es para discusión. Es claro cuando la ley se aplica y cuando la ley no se aplica. La ley es para ¿qué? La ley es para el pecador. Amén. La ley no es para el justo, dice la Escritura, dice Saulo en otro libro. La ley es para los pecadores. Si alguien camina rectamente delante de Dios, no está bajo la ley. La ley no puede condenarlo. Amén. Si permanece en esa gracia y se conserva en esa santidad. Amén. Pero si la persona, aunque esté en la gracia, empieza a practicar pecado, entonces cae bajo la ley. Mucha gente no está entendiendo esto y creen que en la gracia uno puede pecar y pecar y pecar y nada pasa. Y peco y me arrepiento y pido perdón y hago mis oraciones y entonces ya quedé bien. Y sigo a la semana siguiente o al mes siguiente cometiendo los mismos pecados. Amén. Eso no es lo que la Escritura establece y es bueno que esto se aclare porque hay mucha gente que está confundiendo lo que es la gracia. Amén. Luego dice que no es buena vuestra jactancia, versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El peligro de no juzgar el pecado dentro de una congregación es que toda la congregación se contamine, que todos crean que entonces se puede pecar o vivir practicando el pecado y no pasa absolutamente nada. Amén. Y tristemente esto es a veces permisivo en las congregaciones por diferentes razones que no voy a tocar ahora. Amén. Pero en realidad un buen siervo del Señor o los buenos siervos del Señor tienen que tener cuidado de esto y tomar su responsabilidad frente a este tipo de situaciones. Amén. Probablemente cuando hay testimonio, cuando hay testigo, cuando el pecado realmente es algo que se puede comprobar. Amén. No por sospecha ni por nada de eso, pero si alguien es testigo de algo y sabe de un mal comportamiento y tiene prueba de un mal comportamiento, debe primeramente esa persona hablar con su hermano, con su hermana, hacerle ver lo que está pasando con ella, y si no se corrige, entonces tiene que ir a los líderes de la congregación para que se tomen porque si una persona sabe que alguien está obrando mal, que está en pecado, y no la exhorta, no le dice nada, pero tampoco dice nada en la congregación porque es que no quiero que me diga que soy chismoso o que no quiero meterme en problemas, pues entonces también está participando de ese pecado ajeno, porque está permitiendo que la congregación se contamine cuando él puede o ella puede hacer algo para resolver la situación. Amén. Y en esto no entra de que, ay, pobrecita mi hermanito, mi hermanito. No, en eso está primero la santidad y el bienestar del cuerpo antes que... Entonces imagina que le descubren a uno que hay una célula que está cancerosa y la vas a dejar ahí, ¿verdad? Por eso te operan para que esa célula no vaya a contaminar todo el cuerpo. Amén. Así que no participar de pecados ajenos o pecados de otros es que si tú sabes algo, si ves a tu hermano pecar, ¿qué tienes que hacer? Ve, llámalo aparte y exhórtale, amonéstale. Si no se corrige, busca a los testigos, ¿verdad? Y si no se corrige, hay que ir a los líderes para hacer algo. Pero no decir nada, no hacer nada por no querer uno involucrarse en problemas, termina uno participando de pecados ajenos. Amén. Luego dice, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ya fue sacrificada. Y esto es importante acá, entender qué somos y qué es lo que debemos hacer. Todos nosotros fuimos hechos nueva masa, o todo creyente es hecho nueva masa cuando viene al Mesías, cuando por medio de la fe y del bautismo entra en el pacto con el Padre a través de Yeshua el Mesías, porque para eso somos limpiados, somos perdonados y somos liberados del poder del pecado. Amén. Por eso es que, ahora, ¿cuál es la vieja masa?
aquellas personas que siendo creyentes, entonces quieren continuar viviendo en su vieja levadura, en su vieja forma de pensar y de actuar, y empiezan a pecar, confesando que son creyentes, siguen en una vida de pecado. Esa vieja masa hay que sacarla. ¿Amén? Y entonces aquí Saulo utiliza el mandamiento de Pesa, la festividad de Pesa, o de la Pascua, que era donde el primer mes del año bíblico, a los 14 días se ordenaba sacrificar el cordero pascual, y por 7 días no se comía panes leudados o panes con levadura, ¿verdad? Y él recuerda aquí en la fiesta de la Pascua, quiere decir que cada persona, cuando una persona viene a los pies del Mesías, viene al pacto por medio de Jesús el Mesías, entonces ha entrado a través del proceso de la Pascua, que es el proceso de la descontaminación, de sacar la levadura de su casa, de su vida, y vivir una vida sin levadura. Lo que significa es, ahora, la diferencia entre la festividad de Pesa, de Pascua, y la aplicación espiritual de la fiesta de Pascua a nuestras vidas es que la fiesta de Pascua era física y era solamente por 7 días. Realmente los 7 días nos significan un todo, ¿verdad? Por eso Saulo dice que vivamos ahora como nueva masa, queriendo decir, la Pascua solamente se trata de 7 días, de que no comas cosas leudadas, y donde uno conmemora ese acto. Pero, ¿qué pasaba con los otros días del año? Tú podías comer leudado, ¿verdad? Que Pesa solamente te prohíbe comer 7 días sin levadura, pero el resto del año tú puedes comer con levadura. Lo que Saulo está aclarando aquí es, no ocurre lo mismo cuando tú vienes al Mesías, y el Mesías es tu Pesa, es tu Pascua. No vas a dejar de cometer pecado por 7 días, no vas a mantenerte limpio por 7 días, sino que tienes que mantenerte limpio toda tu vida. Y voy a explicar por qué. Dice, limpiar la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Cuando él dice que sigamos celebrando la festividad, ¿a qué está refiriendo? ¿Solamente la que se celebra una vez cada año, o la que debemos celebrar todos los días de nuestra vida? Está refiriéndose a que debemos recordar que esa Pascua, que antes se hacía solamente por 7 días, ahora es permanente en nuestra vida. Que no vamos a limpiar la casa por 7 días de levadura, sino que ahora tenemos que limpiar nuestra vida de levadura por toda la vida. Amén. Por eso cuando llega el tiempo de la Pascua, uno recuerda estas cosas. Amén. Pero no solamente guardamos Pesa por 7 días, sino que guardamos Pesa toda nuestra vida, porque toda nuestra vida somos llamados a estar limpios y a limpiarnos de toda levadura, de todo pecado, de toda contaminación, tanto de carne como de espíritu. Amén. Entonces dice, cuando dice que sigamos celebrando la fiesta, es que nos mantengamos siempre en esa festividad de mantenernos libres de levadura, recordando que nuestro sacrificio ya fue, nuestra Pesa, nuestra Pascua ya fue sacrificado, que es Jesús el Mesías, que no lo sacrificamos como antes, una vez al año, sino que fue sacrificado una vez y para siempre. Y así también la limpieza de la levadura no es una sola vez, sino para siempre. Amén. Dice que es la levadura en sí, en este caso, dice, con ázimos de sinceridad y de verdad. Mantenernos nueva masa significa que seamos honestos, que seamos sinceros, amén, y que seamos verdaderos en cuanto a lo que decimos y en cuanto a lo que hacemos, amén. En otras palabras, Jesús dijo, porque los que adoran al Padre, ¿lo adoran qué?
en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que lo adoran en disposición del ser, pero guardándola, viviéndola conforme a la verdad, conforme a la voluntad del Padre. Amén. Dice el 9, os he escrito en la carta que no os juntaráis con fornicarios. Pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros y ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, entonces, no juntaros con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o codicioso, con ese tal ni aún comer. Quiere decir que, para entender lo que Saulo dice aquí, es que nosotros como creyentes no podemos apartarnos del mundo. No podemos tomar la actitud que en algún tiempo tomaron algunas personas, algunos creyentes, que se iban a los desiertos a vivir, a las cuevas, para separarse del mundo, porque no querían contaminarse, o a vivir en monasterios y en cosas apartadas para no contaminarse del mundo. No es eso lo que Dios nos manda. Yeshua no vino a vivir en el desierto, ni a vivir en una cueva, ni en un monasterio. Él vino para convivir con el pueblo, porque al pueblo hay que llevarle ¿qué? El mensaje. No importa si son fornicarios, no importa si son ladrones, si son prostitutas. Lo que importa es que ellos puedan oír ¿qué? El mensaje. Nosotros podemos trabajar con fornicarios y ladrones y lo que sea, pero es para hacer luz en medio de ellos. Pero ¿qué pasa cuando en la congregación? En la congregación es diferente. Amén. En la congregación no podemos convivir o tener comunión, y la comunión se hace cuando se come la cena, cuando tenemos comida o la cena del Señor. No podemos comer la cena del Señor con alguien que está en fornicación o es ladrón o es, ¿qué otra cosa dice aquí? O idólatra, codicioso o calumniador. Amén. Dice con esa persona ni aún comer. Amén. Significa que dentro de la congregación no puede permitirse ningún tipo de práctica de pecado. Amén. Cuando nos congregamos para tomar la cena del Señor. Por eso es que nosotros, en nuestro caso, no permitimos que nadie que no sea de la congregación pueda tomar la cena del Señor, porque no sabemos qué tipo de vida lleva. Amén. Por eso la cena del Señor es ¿para quién? Para los íntimos, para los que son con los que tenemos convivencia. Amén. Por eso yo les digo a ustedes que cuando vamos a tomar la cena del Señor no inviten a nadie que no sea de la congregación, porque pues es bastante indecoroso que uno invite a alguien y después diga tú no puedes comer, porque yo no sé quién tú eres. Amén. Ahora, si la persona come y uno no sabe quién es, pues hay que decirle, ¿sabes qué? Si comes bajo tu propia responsabilidad. Y recuerda que comes juicio para ti mismo, porque si no estás bien delante de Dios y entonces participas de la cena, entonces estás comiendo juicio para ti mismo. Amén. Hay personas o hay congregaciones donde se promueve el hecho de hacer una oración de arrepentimiento antes de la cena. La pregunta es, ¿hasta qué punto eso es así? Debe ser así. ¿Hasta qué punto debemos orar o arrepentirnos antes de tomar la cena? ¿Qué pasa si esta semana venimos y entonces nos arrepentimos porque tenemos conciencia que estamos mal? Y le decimos arrepiéntese para que no, y la persona sí se arrepiente, pero la semana siguiente continúa practicando el pecado, y a la otra semana hay cena, o al otro mes hay cena, y entonces también se le dice lo mismo. ¿Es esa la intención de la Escritura? ¿No dice la Escritura aquí de que quedamos sin levadura? Para la cena no hay que hacer oración de arrepentimiento de una conducta de pecado, porque entonces eso sería como querer burlarse uno de Dios.
Amén. Hay personas que llegan y el día de la cena se arrepienten para poder tomar la cena en paz, pero después continúan viviendo una vida de pecado. Y a la siguiente cena hacen lo mismo. ¿Dónde está la levadura? ¿Dónde está la nueva masa que son? Amén. Y eso es permisivo porque las doctrinas y las congregaciones están permitiendo este tipo de juego y este tipo de vida. Amén. El arrepentimiento, recuerden, es una vez y para siempre. Si nos arrepentimos de corazón es para no volver a pecar. Ahora, si alguien peca involuntariamente es otra cosa. Esa persona puede arrepentirse en ese momento y decir, pedir perdón, tomar la cena en paz, pero no alguien que está continuamente cometiendo pecado. Amén. Ese tipo de comportamiento no es aceptable. Y por eso es que Pablo dice, con ese tipo de personas no, ni aún comáis. O sea, no participes de la cena con ellos. Amén. Entonces no nos confundamos, no. Por eso es que cuando hacemos la cena no permitimos que alguien venga, porque habrá que decirle, bueno, no lo conocemos. Amén. Arrepiéntete, pero no sabemos qué tipo de vida lleva esa persona. A menos que tengamos conocimiento de qué tipo de creyente es y qué tipo de fe está viviendo. Amén. Pero es bastante difícil. Amén. Así que claramente todo esto debemos entender de que para los de afuera tenemos que ser ¿qué? Pacientes. Tenemos que convivir con ellos para poder llevar la luz, para poder llevar el mensaje, pero con los de adentro no podemos ser permisivos. Amén. Los de adentro tenemos que guardarnos, cuidarnos nosotros, no por causa de que me acusen los hermanos, sino por causa de que el Señor me va a juzgar. De Él no me puedo burlar, a Él no lo puedo engañar. Y no lo decimos porque no nos acusemos unos a otros, sino lo digo y lo decimos es para que cada uno de nosotros tenga paz y su conciencia no lo acuse y mañana caiga en el juicio del Señor. Porque la Escritura dice que el que come, el que participa de la cena, come juicio para sí mismo. Si no estamos bien delante del Señor, aunque nadie nos vea, aunque nadie conozca lo que estamos haciendo, Él sí lo sabe y Él nos va a juzgar y Él nos va a disciplinar. Amén. Así que lo que se busca es que primeramente nadie lleve disciplina de parte de Dios, y segundo, de que la congregación no se contamine, que en la congregación no entre ese libertinaje o ese comportamiento de que podemos vivir una vida ¿cómo se llama? De libertinaje, y entonces no pasa nada. Amén. Luego termina él diciendo, versículo 12 dice, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará Elohim. Quitad de entre vosotros al malvado. Amén. Y aquí vemos que realmente es responsabilidad de los creyentes tener que cuidar de la grey y tener que limpiar la masa y mantener la masa nueva. Amén. Y que si hay masa vieja, masa contaminada, ¿qué hay que hacer? Así como se hacía en Pesa, que se buscaba toda la levadura que podía haber en la casa y sacarla, así también hay que sacar la levadura de la congregación. Amén. Por eso hay que estar atentos unos a otros, no para criticarnos y para juzgarnos, sino para fortalecernos. Amén. Para cuidarnos, para ayudarnos, para poder entonces apoyarnos unos a otros y que nadie caiga en tentación, ni nadie sea seducido por el enemigo y por el mundo. Amén. Así que vamos a parar allí, y todo esto lo tomamos conforme a la Escritura. No estamos tratando de decir algo que no es, sino que si somos verdaderamente fieles a Dios, traeremos la palabra tal como el Señor la revela, no como uno cree que debe ser, no como uno quiere interpretarla, sino como tal como la Escritura se revela a sí mismo. Amén. Bueno.